Sí, pasa. ¿Ven mi pantalla? Ahora sí, ya, ya, ya. ¿Ven mi pantalla? La presentación. ¿Me escuchan? Primero. Ah, ¿Sí me escuchan o no? Porque yo no los escucho a ustedes, pero no sé si... Pero ¿podrías hablar otra vez, por favor? Ah, ¿me escuchan? Sí, sí, ya. Ah, ok. ¿Todo bien, verdad? O, Sí, creo que sí. a ver, acerqué el micrófono a ver si me escuchan mejor ya. Eh... Escuchan mejor ya. Ok, ok, ok. Entonces, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Que la clase del día de hoy es un poco de lo que me pidieron la semana pasada, que es sobre los problemas de los módulos. Pero antes de ver como los módulos y esas cosas, yo creo que merece la pena dar un pequeño repaso a los tipos de entero. ¿Y a qué me refiero con los tipos de entero? Me refiero a que, si recuerdan, tenemos en C++ y también en otros lenguajes como por ejemplo Java y así, tenemos diferentes tipos de enteros. Tenemos el short, el int y el long long. ¿No? Si recuerdan eso, que podemos crear un entero diciendo int y la variable, o short y la variable, o long long y la variable. Y todos estos son de tipos enteros. Así es. Entonces, tal vez pues mucha gente se empieza a preguntar, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre crear un int variable, entre crear un short variable y entre crear un long long variable? Entonces, pues, para entender esa diferencia, primero hay que empezar a tener una idea sencilla pues en mente, ¿no? Y es la siguiente. Eh, Imaginemos que tenemos un candado de ese estilo, que son de ese estilo, que abajo tiene una ruedita y puedes cambiar la contraseña, ¿no? Y esta tiene 3 ruedas, entonces cada rueda tiene los dígitos del 0 al 9. Entonces aquí puedes poner cualquier número entre el 0 y el 9, cualquier número entre el 0 y el 9, y cualquier número entre el 0 y el 9. Y yo vengo y les hago una pregunta. Les pregunto, ¿cuál es el número más grande que podemos formar en este candado? Por ejemplo, aquí tenemos el 321. ¿Cuál es el más grande que puede estar aquí? De todos estos, ¿cuál es el número más grande de todos los que podemos formar aquí? Podemos formar, por ejemplo, varios, ¿no? Podemos formar el... Podemos formar el 00, podemos formar el 120, el 548 y así. Pero de todos estos, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es Porque estamos de acuerdo que no podemos representar cualquier número aquí, ¿no? Hay uno más grande, que es cuando... Ajá. 999. Sí, el 999. Así es, el número más grande que podemos formar es el 999. ¿Por qué? ¿Qué pasa si intentamos representar un número más grande como, por ejemplo, el 1200? ¿Qué pasa si queremos reescribir aquí 1200? Pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es sencillamente es que no se puede, ¿no? No se puede, o sea, necesitas como que un cuarto dígito, ¿no? El cual no tenemos. Y pues para sacar ese cuarto dígito, pues lo que podríamos hacer es hacer un candado un poco más grande. Un candado con otro dígito. Entonces, pues este candado tiene 4 dígitos y este sí puede representar el 1200 perfectamente. Aquí está. Pero ahora es un poquito más grande, ¿no? El candado ocupa más espacio. Lo hicimos más ancho para que cupiera. Entonces, pues es algo que tener en mente.
que pues ya dependiendo de cuántos como que rueditas tengamos, pues hay un número más grande que podemos representar y ya no podemos representar números más grandes a partir de ellos. Y pues la siguiente pregunta es, si tenemos n rueditas de estas, n dígitos, la pregunta es, ahora sí, ¿cuál es el número más grande que podemos mostrar en este candado para n rueditas? Entonces, pues, ¿cuál es el número más grande que podemos presentar con n rueditas aquí, con n dígitos? Pues, lo podemos pensar un rato, lo pensamos un rato y nos damos cuenta que es lo mejor, ¿no? Para hacerlo más grande. Poner un 9, 9, 9, 9, todos 9, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que este es el número más grande que podemos formar con las rueditas? Entonces, el número más grande que podemos formar con estas rueditas es poniéndole en las rueditas puros 9. 9, 9, 9, 9 y 9. Así. ¿Y esto qué número va a ser? Pues, si nos fijamos, básicamente vamos a tener n veces 9. Entonces tenemos n veces 9, que si le sumamos 1 nos va a dar una potencia de 10 con n ceros, que eso es 10 a la n. Y como le sumamos 1, pues le tenemos que restar 1 para como dejarlo igual, ¿no? Entonces, podemos ver que esto de aquí, poner todos esos en 9, 9, 9 con n rueditas, es 10 a la n menos 1. Y eso es una idea como interesante, ¿no? El número más grande que podemos representar con un candado de n rueditas es 10 a la n menos 1. Entonces, el número más grande que podemos representar en ese candado, por ejemplo, si tuviera 6 rueditas, pues sería 999.999, que es 10 a la 6 menos 1. Y así. ¿Y por qué les estoy hablando de candados y esta cosa? Pues porque resulta que en las computadoras pasa lo mismo con nuestras variables. Nuestras variables, igual que el candadito, tienen dígitos con los que van a representar los números. Y esos dígitos, pues los puedes cada uno de establecer un valor. Y como solo tienes n dígitos en específico, solo tienes cierta cantidad de dígitos cada variable, pues hay un número más grande que puedes representar. Y a partir de números más grandes de ellos, ya no se puede representar. Igual que el candado. Tienes ciertos números que puedes representar y otros que no. ¿Por qué? Porque porque ya tienes las rueditas como hechas, ya tienes la cantidad de rueditas fija. Y para la única diferencia es que, a diferencia de como nuestro candado tradicional, donde los dígitos son como del 0 al 9 y son los que conocemos de toda la vida, en las computadoras los dígitos están en binario. Y si no recuerdan muy bien qué es el binario, pues podemos dar un pequeño como recuerdo de ese, o si no lo han visto, pues ver qué es el sistema binario. Entonces, pues recordemos un poco del sistema binario. Para entender el sistema binario, primero repasemos un poquito del sistema decimal, o sea, el de toda la vida, el que estamos acostumbrados. Y pues en el que estamos acostumbrados utilizamos 10 símbolos, ¿no? Utilizamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. 10 símbolos en total para representar todos nuestros números. Y todos nuestros números, como por ejemplo el 143, son resultado de juntar esos símbolos. Y si continuamos recordando un poquito acerca de cómo funciona el decimal, recordaremos que esos son las unidades, esos son las decenas y esos son las centenas. ¿Por qué? Porque el 3 de aquí vale por 1, por eso son las unidades. El 4 de aquí vale por 10, por eso son las decenas. Y entonces tenemos 4 dieces. Y el 1 de aquí nos dice que son las centenas, entonces tenemos un 100. Y pues si hacemos la suma de 100 más 40 más 3, obtenemos 143. ¿Estamos de acuerdo? Esto es cómo funcionan los números que estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Entonces tenemos decenas, centenas, milésimas y así, ¿no? Millares y... Tenemos centenas, millares y así. Entonces, el chiste es que si nos fijamos, la posición de hasta la derecha está como que multiplicada por 1, es decir, por 10 a la 0. Luego, la siguiente posición a la izquierda va a estar multiplicada por 10 a la 1, la siguiente por 10 a la 2, la siguiente, que en este caso es 0, va a estar multiplicada por 10 a la 3,
Y así. Luego es por 10 a la 4. Y luego es por 10 a la 5. 10 a la 6 y así nos vamos, ¿no? Ahora, lo llamamos sistema decimal. ¿Por qué? Porque utilizamos la base 10. Entonces, si se fijan, aquí estamos utilizando base 10. Y tenemos 10 símbolos diferentes. Entonces, por eso le llamamos sistema decimal o sistema base 10. Pero el binario, que también es conocido como base 2, se diferencia del tradicional a que solo utilizamos dos dígitos. Solo utilizamos dos dígitos, que en este caso es el 0 y el 1. Y al solo utilizar dos dígitos, cambia un poquito cómo funciona la base. Pero si se fijan, es como del mismo espíritu. ¿Y a qué me refiero con que es del mismo espíritu? A que si tenemos, por ejemplo, el 1, 0, 1, 0 en binario, este de aquí, o si lo quieren ver es como el 1010, aunque pero en base 2, que ese 2 representa que este número está en base 2 y no se debe confundir con el 1010. Entonces, si tenemos este número, pues es como lo mismito que en base 10, solo que cambiamos los 10 por 2. Entonces, como aquí teníamos 100, 10 y 1, aquí vamos, que son las potencias de 10, aquí vamos a tener las potencias de 2. Entonces, pues el dígito de hasta la derecha va a ser por 1, que eso es 2 a la 0. El siguiente dígito, que es este de aquí, va a ser por 2 o por 2 a la 1. El siguiente dígito hacia la izquierda, que es este 0, pues va a ser por 4 o por 2 a la 2. Y el tercer dígito pues va a ser por 2 a la 3. Entonces esto es 1 por 2 a la 3. E igual que como aquí teníamos que era 100 más 40 más 1, aquí teníamos que tener una suma de ese estilo. Que para ese caso va a ser 8 más 2, que nos da 10. Entonces, ese número de aquí, en base 2, si lo pasamos a base 10, pues obtenemos 10. Entonces, pues sí, pues básicamente así es como funciona. Literalmente agarran su número y esos son las unidades, por así decirlo. Esos son los doces, los 2. Esos son 4. Esos son 8. Los siguientes son 16, luego 32, luego 64, 128 y así. Y aquí tenemos los 1, los 10, los 100, los miles y así. Aquí vamos a ir por potencia de 2. Pero es la misma lógica que la base 10, solo que en vez de tener 10 símbolos diferentes para representar todos nuestros posibles números, aquí solo vamos a tener 2. ¿Y por qué solo tenemos 2? Pues porque a las computadoras les es sencillo manejar binario, porque utilizan electricidad y pueden como que decir, o aquí hay corriente en este transistor o aquí no hay corriente. Y esos son dos estados, entonces pues a las computadoras les es fácil utilizar el sistema binario. Y a nosotros nos es fácil utilizar el sistema decimal porque primero estamos acostumbrados a él y segundo, hay gente que dice que es porque tenemos 10 dedos para contar. Ok, entonces, pues vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de cómo contar en binario. Y pues aquí tenemos unos cuantos ejemplos. El 0, pues se escribe igual. 0 y 0, ¿no? El 1 se escribe igual. Pero aquí empieza a cambiar, ¿no? El 2, aquí ya no tenemos dos dígitos, ¿no? O sea, no tenemos un tercer dígito para base binaria. Entonces lo que hacemos es que este lo pasamos 0 y llevamos 1 a la izquierda. Entonces este es 1. Luego el 3, pues le podemos sumar 1 y sumamos 1. Luego el 4, como que sería sumarle 1 a este. Entonces a este, si le sumamos 1, normalmente lo queríamos es pasarlo en 2, pero aquí no tenemos 2. Entonces lo que hacemos es que lo pasamos 0 y llevamos 1 a la izquierda. Este se pasa también en 0 y llevamos 1 a la izquierda y se pone el de la izquierda. Entonces obtenemos este de aquí. Luego 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y así continúa al infinito. Igual que el sistema decimal, pues conforme van creciendo nuestros números, también van creciendo aquí. Y pues ya, lo interesante de este sistema es que es el que lo utilizan las computadoras. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque nuestros números en binario
van a utilizar esta representación para, guardar sus valores. Entonces, los números en las computadoras, una variable en una computadora es como un candadito de los que estábamos viendo, con sus rueditas, pero la diferencia es que esas rueditas, en vez de tener como que los números desde el 0 hasta el 9, solo van a tener el binario. Y pues de igual forma que en base 10 el número más grande que podíamos formar era 9999999, es decir, el dígito más grande con el dígito más grande con el dígito más grande con el dígito más grande. En binario pasa lo mismo. El número más grande que podemos formar, por ejemplo, si tuviéramos 8 bits, que así es como le llamamos a los dígitos en binario, bits. Si tenemos 8 bits, pues el número más grande que podemos formar con 8 bits es este de aquí. 8 unos. Como si en el candadito fuéramos y pusiéramos los 8 como 1. Que si hacemos la cuenta, esto es 1, más 2, más 4, más 8, más 16, más 32, más 64, más 128. Si hacemos las cuentas y las sumas, nos da 255. Entonces, si nuestro candadito tuviera 8 disquitos y estuviera en binario, pues el número más grande que podemos formar va a ser el 255. Y en general, si lo pasamos al siguiente, como un candado con n bits, pues la fórmula podemos ver que va a ser 2 a la n menos 1, el número más grande que podemos representar con n bits. Que esto es similar a la fórmula que sacamos en decimal de 10 a la n menos 1, pero como el decimal es base 10, pues ahí va 10, y como el binario pues es base 2, pues es 2. Entonces, así es como queda. ¿Ok? ¿Todo claro? Con el sistema binario. ¿O alguien tiene así como una duda de que no le quedó muy claro el sistema binario y por qué el número más grande que podemos representar con n bits es 2 a la n menos 1? Creo que no, ¿Qué no qué? que no hay dudas. Ah, ok. Ok, entonces continuemos. Ahora sí, ¿por qué hablé de candados y esas cosas? Hablé de candados porque yo creo que es el ejemplo más cotidiano que tenemos, donde como que tenemos una cantidad fija de dígitos. Pero otro ejemplo, otro lugar donde tenemos una cantidad fija de dígitos para representar números, ahora sí ya viene en programación, en la computadora. La computadora tiene cierta memoria RAM, entonces solo puede utilizar ciertos dígitos. Y para eso, en nuestros lenguajes de programación, por ejemplo, me voy a concretar un poquito en C++, pero eso también aplica para otros como Java y así, principalmente los de tipo, los que tienen tipo forzado. Entonces, pues van a tener ciertos tipos de ints, que en este caso, pues está el short, que es un entero de 16 bits, un int, que tiene 32 bits, y un long long, que tiene 64 bits. Entonces es como, lo podemos imaginar, como que esto es el short, que es un entero chiquito, de hecho de ahí viene su nombre, short, corto, es un entero corto. El int es como el entero tradicional, que no es muy grande, que gaste mucha memoria y no es tan pequeño que pueda representar muy poquitos números, entonces como el término medio que casi todos, que abarca como para casi todo, ¿no? Y el long long, que de ahí viene su nombre, de que pues es largo, es el entero grande, ocupa 64 bits. Y pues claro, ¿por qué utilizar uno? ¿Por qué utilizar el otro? Obviamente, cuantos más bits, más números puedes representar con ese int. Más números, más rango tiene de representación. Igual que con el candadito, más contraseñas más grandes puedes formar. Pero, pues también, conforme más grande es el candado, también más dígitos requieres. Y esos dígitos los tienes que guardar en la memoria. La computadora los tiene que guardar en la memoria. Entonces, pues cuanto más aquí, números más grandes puedes guardar, pero también más memoria vas a requerir. Entonces, pues un short requiere pues 2 bytes de memoria, porque si recordamos un byte, literalmente es 8 bits, solo es una unidad de conversión. Un int va a requerir 4 bytes, que es el doble. Entonces, si utilizas ints en vez de shorts, pues vas a gastar el doble de memoria. Y un long long requiere el doble del int. Entonces, si utilizas long longs en vez de int, vas a gastar el doble de memoria de tu programa, pero vas a poder representar números más grandotes. Y si utilizas long longs en vez de short, pues vas a gastar 4 veces la misma memoria, ¿no? Entonces, pues la ventaja del short
es que gasta muy poquita memoria, pero puede representar números muy chiquitos. El int gasta más o menos de memoria y puede representar números grandes, pero no tan grandes. Y el long long gasta bastante memoria, pero tiene la ventaja de que puede representar números muy grandes. Entonces, como que para recordarlo, aquí tenemos una pequeña tablita en la que están como, pues, qué tan grandes puede representar los números, ¿no? Un short con signo puede representarlo desde menos 2 a la 15 hasta 2 a la 15 menos 1. Entonces, pues, este más 1 aquí no va. Entonces, esto es un 8. Pero bueno, puede representar, tiene un rango de representación y utiliza 16 dígitos. Ahora, si se fijan, el número más grande que puede representar es 2 a la 15 menos 1 y no 2 a la 16 menos 1. O sea, si recuerdan, yo les he dicho, cuando tengan n bits, el número más grande que pueden representar va a ser 2 a la n menos 1. Y el short gasta 16, sin embargo, es 2 a la 15 menos 1. ¿Motivo del por qué esto sucede? Burdamente, el último bit de un short va a ser 0 cuando nuestro número sea positivo y 1 cuando nuestro número sea negativo. Entonces, básicamente, estamos gastando uno de los 16 dígitos en guardar el signo, más o menos. Por eso es que aquí es 2 a la 15 y no 2 a la 16. Lo mismo pasa aquí. Esto ocupa 32 bits, pero el número más grande que puede representar es 2 a la 31 menos 1. Entonces, el rango de números que puede representar más o menos es de menos 2.14 por 10 a la 9 hasta 2.14 por 10 a la 9. Los números exactos están aquí. Y bueno, corrección chiquita. Así. Y long long finalmente puede representar números desde 2 a la 63 hasta menos 2 a la 63 hasta números de 2 a la 63 menos 1. Entonces puede representar números desde menos 9.22 por 10 a la 18 hasta 9.22 por 10 a la 18. Que si se fijan, pues conforme duplicamos los bits que utilizamos, elevamos al cuadrado como el valor que podemos representar, más o menos. O sea, este es más o menos el cuadrado de este, que es más o menos el cuadrado de este. Entonces está chido, ¿no? Pero sí, el punto de esto, de toda esta discusión, es saber que cada tipo de short, int, long, long, pues tiene diferente capacidad. Y si requieren como que ser muy críticos con la memoria, pueden utilizar como que un cuarto tipo, que es el char. Que el char tiene 8 bits, entonces un byte. Y puede representar números desde menos 128 hasta 127. Pero a no ser que estén trabajando con algo muy reducido de memoria, como, no sé, un microprocesador o algo así, casi nunca van a tener que trabajar con char. O con byte. En algunos lenguajes de programación viene como byte. Pero sí. Entonces, queda claro por qué a veces quieres utilizar números grandes y a veces quieres utilizar números chiquitos. ¿Y cuál es la diferencia entre un short, un int y un long long? Yo tengo una pregunta, Héctor. ¿Sí? Si se le pone un signet a long long, ¿hasta cuándo me lo puede almacenar? Ah, ok. Eso es una buena pregunta. Aquí me preguntaron qué pasa si pongo un signet. Un signet, ¿qué es lo que significa un signet? La traducción es sin signo, o como quitarle el signo, ¿no? Entonces puedes crear un signet int, un signet short, un signet long long, cualquiera de nuestras versiones, ¿no? ¿Y qué es lo que hace cuando le quitas el signo? Básicamente, lo que hacemos cuando le quitamos el signo es que, vamos a decir, nuestro número nunca va a guardar negativos. Entonces, como nunca va a guardar negativos, puedo agarrar todos los números con los que representaba negativos y utilizarlos para representar números positivos más grandes todavía. Entonces, básicamente, en vez de sacrificar espacio como para los negativos, ese lo sacrificamos para números grandes. Y en un signet long long es, ahora sí,
los bits se comportan exactamente igual que el candado que les di de ejemplo hace un ratito, ¿no? Se comporta exactamente igual que este candado. Entonces, como no puede representar negativos, ese bit que estábamos sacrificando hace rato para decir el signo, más o menos, porque no es exactamente así, pero el bit que estábamos sacrificando para el signo, ahora lo vamos a utilizar para representar números grandotes. Entonces, ahora sí, aplica la fórmula. Un SignNet long long puede representar desde el 0 hasta el 2 a la 64 menos 1. Que si se fijan, aquí era 63 y aquí es 64. Entonces, más o menos, se duplica como que el rango de números que podemos representar. Es decir, un SignNet long long más o menos va a poder representar 18.11 por 10 a la 18. O si lo quieren ver ya como en más notación científica, 1.8 por 10 a la 19, ¿no? Básicamente, un SignNet long long más o menos, no está exactamente porque no es exactamente el doble, nos lo duplica por 2 la capacidad. Pero a cambio de duplicarnos por 2, lo que hace es que nos sacrifica negativos y ya no podemos representar números negativos con estos tipos de variables. Entonces, si sus variables no van a requerir negativos, pueden usar un SignNet long long sin problemas. Pero si sus variables van a llegar a ser negativas, pues no van a poder usar la versión unSigned, ¿no? Solo hay que tener eso en consideración. ¿Sí? Gracias, Héctor. Sí. Entonces, cuando metes un SignNet, pasa 2 a la 64 menos 1. Y este pasa 2 a la 32 menos 1. Y este pasa 2 a la 16 menos 1. Básicamente le sumas 1 como que al exponente. Porque estás regalando un bit más, que antes era de signo y ahora es de normal de número. Estás regalando un bit. Y ya. Pero, ok. Entonces, ahora, esta clase viene resultado de que alguien me preguntó, ok, en algunos problemas de programación competitiva me he encontrado con que me piden módulos. Me piden cosas del estilo, imprime la respuesta módulo 10 a la 9 más 7, que es un clásico. Y se preguntarán tal vez, ¿por qué en programación competitiva? Y no solo en programación competitiva, también es utilizado para algunos hashes. Pues entonces, y saber hashear es algo muy importante. Pero bueno, ¿por qué en programación competitiva o en hashes o así me piden que calcule como que la respuesta módulo 10 a la 9 más 7? Y el motivo del por qué es eso es porque muchas veces en programación competitiva o tu función hash, si quieres verlo para hashes o lo que sea que estés haciendo, va a terminar siendo como una fórmula que puede ser muy grandota. Por ejemplo, suponte tú que el problema, que es uno clásico, es tienes como que una fila de cuadritos, de n cuadritos, y cada cuadrito puede ser blanco o puede ser rojo. Entonces lo puedes pintar o de blanco o de rojo. Y pues la pregunta es de cuántas formas puedes pintar ese renglón, por así decirlo. Entonces, pues si te fijas por cada casilla, vas a tener dos opciones. Entonces, como tienes dos opciones, que es blanco o rojo, pues vas a tener 2 a la n formas de pintarlo. Que es como blanco, 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 blanco. Blanco, 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 rojo. Blanco, blanco, rojo, blanco. Blanco, 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 rojo, rojo. O rojo, 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 rojo. Todas esas formas, ¿no? Diferentes. Pero si hacemos un poquito de matemáticas, nos vamos a dar cuenta que hay 2 a la n formas de pintar eso. Y si se fijan, 2 a la n, ¿para cuántas n's realmente podemos guardar la respuesta en un long long? Por ejemplo, que es lo más grande que está nativamente en C++. Lo más grande que podemos guardar así, pues es para desde n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, hasta n igual a 63. Y si intentamos como que calcular 2 a la 64, ya no podemos guardarlo ni siquiera con un SignNet. Porque un SignNet long long, lo más grande que nos puede guardar es 2 a la 63 menos 1. Y nosotros quisiéramos poder guardar 2 a la 64. Entonces estamos de acuerdo que no se puede, ¿verdad? Porque 2 a la 64 es más grande que 2 a la 63.
Y peor tantito, luego esos problemas nos dicen n puede ser hasta 10 a la 5. Entonces puedes tener una cosa como 2 a la 10 a la 5. Que esto de aquí es un numerote. Es un numerote muy, 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 muy grandote. Es tan grandote que si tú lo quisieras escribir a mano, tardarías demasiado. Incluso si lo estuvieras como copiando así a mano. Por este motivo, es que nos piden la respuesta módulo 10 a la 9 más 7. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando tenemos un valor muy grandote y le sacamos, bueno, de hecho cualquier valor, cuando tenemos cualquier valor y le sacamos, por ejemplo, módulo 6, la respuesta o va a ser 0, o va a ser 1, o va a ser 2, o va a ser 3, o va a ser 4, o va a ser 5. Va a ser un numerito chiquito. Si le sacamos módulo 70, va a ser un número entre 0 y 69. Si sacamos módulo 10 a la 9 más 7, que es el clásico, la respuesta va a ser entre 0 y 10 a la 9 más 6. ¿Estamos de acuerdo con eso? Con que si hacemos un módulo de un valor, el que sea, por más grande que sea, la respuesta al final nos va a quedar entre 0 y el módulo menos 1. Y eso de que nos quede chiquito, pues es el motivo por el cual muchos problemas de programación competitiva, y también porque hashers lo utilizan también, ¿por qué lo utilizan? Y es para poder mantener como que un valor muy, 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 muy grandote mantenido en un espacio más chiquito. Y claro, eso significa que va a haber colisiones. ¿Y a qué me refiero con colisiones? Me refiero a que dos respuestas diferentes nos van a dar el mismo módulo. De hecho, infinitas respuestas nos van a dar el mismo módulo. Pero como, por ejemplo, en este caso estamos haciendo módulo 10 a la 9 más 7, la probabilidad de que calculemos una respuesta incorrecta, pero que la respuesta incorrecta nos dé el valor correcto, pues es 1 sobre 10 a la 9 más 7, ¿no? Y la posibilidad de que le hagamos eso muchas veces, por ejemplo, para todos los casos de prueba que hay, que suelen ser como 20 por lo menos, y 100 en algunos, pues es como astronómicamente baja. Entonces, pues sí, por eso es la razón por la que los hashes utilizan la operación módulo y por lo que también los programación competitiva utiliza módulo. Pero dense cuenta que incluso si el módulo nos permite guardar la respuesta en un rango no tan grande, aún así no podemos como que calcular el numerote grandote, grandote, grandote y hasta el final hacerle módulo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fuera el problema de hace rato y n fuera 100, para calcular 2 a la 100 lo tenemos que calcular en el lugar y luego lo tendríamos que guardar en una variable. Y al guardar una variable, pues no se puede porque, repito, solo tenemos 64 dígitos menos 64 bits y solo podemos representar números hasta 2 a la 64 menos 1, si lo hacemos en Signet para que alcanzar más. Y 2 a la 100 ya se sale de eso. Entonces no lo podemos guardar en una variable y no lo podemos hacer módulo y no se puede, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahorita todo claro? ¿O alguna duda? Ok, entonces el chiste del módulo es que la respuesta al final quede asible, pero también no solo se puede como que hacer hasta el final y ya, porque en los pasos intermedios se puede hacer muy grande el valor y una computadora no puede manejar con esos números de forma sencilla. Entonces, para ver qué onda con esto, hay que recordar un poquito de la operación módulo. Recordemos, ¿qué es la operación módulo? El módulo es el ratio de la división, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, 573 módulo 12, esto va a ser 9. ¿Por qué? Porque si hacemos la división, por ejemplo, con la casita y así, pues aquí arriba vamos a tener 47 y abajo nos van a sobrar 9. Es decir, en otras palabras, que si 573 módulo 12 es 9, esto es porque 573 es lo mismo que 47 por 12, que estos dos, más 9. ¿Sí? En otras palabras, A módulo P es R. Eso solo pasa si A puede ser expresado como P multiplicado por algún numerito entero. Puede ser 0, puede ser 1.000.000, puede ser el que sea, más R. Donde R
lo que tiene que tener como de especial es que va a ser un número entre 0 y p menos 1. ¿Sí? Entonces, si a A le sacamos módulo P y nos da R, sabemos que A lo podemos expresar como K por P más R. ¿Ok? Entonces, continuando, pues podemos ver que pues A módulo P es igual a C, pues en general sí, se puede escribir así, ¿no? Para que K siendo entero. K por P más C, donde C es como el módulo, el residuo. Y eso está chido. ¿Por qué? Porque eso está chido. Porque nos va a permitir hacer unos cuantos trucos. ¿Y a qué me refiero con esos trucos? El primero es, por ejemplo, este. Si tenemos A módulo P, esto va a ser lo mismo que tener A más un múltiplo de P módulo P. Es decir, estas dos cosas de aquí van a valer lo mismo. Esto de aquí y esto de aquí valen lo mismo. ¿Por qué? Porque K por P no va a afectar al residuo de la división. Es decir, si hacemos A más K por P entre P, este K por P no va a afectar a esta parte de aquí. A la única parte que va a afectar es a la de aquí arriba y le va a afectar en que le añade una K. ¿Tiene sentido? Básicamente no afecta al residuo, sino solo afecta al cociente de la división. Entonces, a sumarle un múltiplo de P no afecta al residuo de A. Y eso es chido. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la siguiente propiedad chida de los módulos y a lo que podemos como que empezar a llamar aritmética modular. Y es esto. A más B, módulo P, va a ser lo mismo que A módulo P más B módulo P, todo eso módulo P. Es decir, que si tenemos una suma de elementos, podemos hacerle módulo a los elementos que vamos a sumar y luego sumarlos y luego hasta el final hacer otro módulo. Y esta propiedad es chida porque ahorita vamos a ver por qué. Pero primero veamos por qué es cierto. Pues para ver qué es cierto, pues podemos recordar lo de hace rato. Entonces supongamos que A módulo P es C. Entonces A módulo P es C. Por lo tanto sabemos que podemos escribir A igual a K por P más C, ¿no? Lo de hace rato. Y si B módulo P es D, entonces sabemos que B puede ser escrito como Q por P más D. Entonces, si el módulo es C, podemos escribir A como un múltiplo de P más C. Y si B módulo P es D, entonces podemos escribir B como un múltiplo de P más D. Ahora veamos cuánto vale su suma. A más B, si los reescribimos como acá, pues nos va a dar esto de aquí. Básicamente este es A y este es B. Los sustituimos. Y pues esto los podemos como que organizar. Entonces podemos pasar como que podemos como que mover las sumas, ¿no? Porque no importa el orden de las sumandos, el resultado no cambia. Entonces podemos terminar como K por P más Q por P más C más D. Entonces A más B es igual a esto de aquí. Y aquí aún más lo que podemos hacer es factorizar P para que nos quede K más Q, todo eso multiplicado por P, más C más D. ¿Ok? Pero, si recuerdan de hace rato, yo les dije que si tenemos A módulo P y le sumamos un múltiplo, no modificamos el residuo. Y si se fijan, aquí tenemos C más D, que es los residuos, más un múltiplo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Más un múltiplo de P, porque está siendo multiplicado por P. Entonces, podemos en vez de calcular K más Q multiplicado por P más C más D y luego eso todo módulo, podemos simplemente calcular C más D y módulo P y nos va a dar lo mismo. Y recordemos que C más D, pues son estos de aquí. Este es C y este es D. Por lo que sí es cierto, ¿no? Sí es cierto que
si se cumple esta cosita de aquí. Y también podemos ver que se va a cumplir para la resta. A menos B módulo P es lo mismo que A módulo P menos B módulo P. Y luego a todo eso no olvidemos sacar el módulo P. Y se demuestra exactamente igual que lo anterior. Se demuestra exactamente igual. De hecho, incluso como que podemos aquí simplemente escribir un más menos y más menos. Y así, más menos. Entonces cambia a esto. Y pues queda como que lo mismo. La misma demostración. Es la misma demostración, son los mismos pasos. Escribes A como un múltiplo más el residuo, B como un múltiplo más el residuo, y haces la misma. Los mismos pasos. Solo una pequeña nota importante. Y esto es más importante para C++. Y es que hay que sumarle P. Aquí. O sea, A menos B módulo P va a ser igual a A módulo P menos B módulo P más P. ¿Por qué? Eso se lo preguntarán. Porque, por ejemplo, si teníamos algo como 10 menos 7 y esto módulo 5, esto si lo reescribimos de esta forma, nos va a quedar como 0 menos 2 módulo 5. Que esto nos va a quedar como menos 2 en C++. Cuando lo que en realidad queríamos era 3. Y para corregir eso, pues podemos sumarle como que un 5 y convertirlo en 3. Y por eso es este más P. Porque puede que se baje de lo que en realidad era. Y este baje muchísimo más. Entonces al bajar este más que este, pues algo que era positivo antes, de repente se convirtió en negativo. Entonces cuando hacemos resta, le sumamos un más P. Y de forma similar, también tenemos que A por B módulo P es lo mismo que A módulo P por B módulo P. Todo eso módulo P. Y aquí está la demostración, que es del mismo estilo. Reemplazamos A y B por sus formas de múltiplo más residuo. Hacemos las matemáticas. Factorizamos P de todo lo que podamos factorizar. Y al final, pues... ¿por qué puede salir negativo? Preguntan. Ah, ok. Esto es por cómo funciona C++. Porque C++, o sea, si sacas un número negativo módulo P en C++, te va a dar otro número negativo. Por la definición de módulo de acuerdo a C++. Por eso. Y te puede quedar aquí un número negativo, ¿por qué? Porque si haces algo como 10 menos 7 módulo 5, si nos fijamos, esto nos debería dar 3, porque 10 menos 7 es 3. Y luego módulo 5 pues se debería mantener como 3. Pero si lo hacemos, si hacemos como el 10 módulo 5 menos 7 módulo 5, esto nos va a quedar como, bueno, y módulo 5 al final también, no hay que olvidar eso. Esto nos va a quedar como menos 3, pero nos va a quedar como menos 2 módulo 5. ¿Por qué? Porque este 10 se va a pasar a 0, porque es un múltiplo de 5. Y ese 7 se va a pasar a 2. Y nos va a quedar 0 menos 2. Que esto en C++ es igual a menos 2. Por eso. Porque como que tenemos dos números, que al inicio uno era mayor que el otro. Y para hacer los módulos, pues como que se mueven. Se mueven muy interesantemente. Y puede que del que le vas a restar, puede que baje muchísimo más. O sea, baje a 0, por ejemplo, si es múltiplo, que el restando. Por eso pueden quedar negativos. Y para corregir eso,
lo que podemos hacer es aquí sumarle 5 o sumarle P. Que si no quedaban negativos, no pasa nada, por lo que dijimos hace rato de que al sumarle un múltiplo no afecta, pero si había quedado negativo, entonces nos va a llevar a la respuesta correcta. Para esto es por cómo está definido la operación módulo para negativos. Y nosotros estamos trabajando con módulos con puros positivos. ¿Sabes si en Java funciona igual? No sé si en Java funciona igual, pero probablemente. Pero sí, la verdad es que no sé cómo funciona en Java. Lo que sí sé, estoy casi seguro de que en Java sí funciona igual. Y si no, pueden hacer unas pruebas. Abran un compilador de Java y prueben a sacar módulos con negativos. Por ejemplo, prueben este ejemplo, ¿no? De 10 menos 7 módulo 5. Y prueben a ver qué les da. Pero sí, en Java no tengo mucha experiencia con módulos negativos. Gracias. Pero lo más probable es que sí funcionen igual, porque suelen intentar seguir un estándar. Y bueno, entonces, pues la multiplicación funciona igual en el sentido de que podemos sacar el módulo a los múltiplos y luego ya sacarle módulo a todo, en vez de multiplicar todo primero y sacar módulo. Y pues tenemos como que estas tres expresiones, ¿no? A más B módulo P es igual a módulo P más B módulo P, todo eso módulo P. A menos B módulo P es lo mismo que todo esto. AB módulo P es lo mismo que esto de aquí. La división tristemente no es tan bonita. No se puede hacer así como nomás. Entonces la división no se puede usar así nomás. La división sí existe como dividir, pero en ciertos casos. Pero así de momento de golpe no se puede hacer división. Y la pregunta es, ok, eso pues son propiedades interesantes, pero ¿de qué me sirven a mí? ¿De qué me sirven a mí? Y yo les voy a decir de qué les sirven. Les sirven de que si tienen una fórmula matemática que está expresada con sumas, restas y multiplicaciones, y al final les piden que saquen esa fórmula módulo un numerote muy grandote, bueno, el módulo un número, para evitar que se les vaya un numerote muy grandote. Entonces lo que pueden hacer es que con cada operación que hagan, cada suma, cada resta y cada cosa, el resultado que les dé, les saquen módulo, siempre, así tal cual. Les da un resultado, módulo, les da un resultado, módulo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, me refiero a que si, por decir un ejemplo, estuviéramos haciendo el problema de elevar 2 a la n, pero quisiéramos hacerlo módulo, entonces, pues, lo que se puede hacer es simplemente manteniéndolo como modulado todo el rato. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un poco más grande el texto. Aquí está. Por ejemplo, si quieren hacer este problema, entonces pues simplemente ya pueden hacerlo. ¿Cómo? Respuesta. Normalmente, ¿cómo harían el código así como tradicional para elevar a 2 a la n? Pues sería algo del estilo así, ¿no? Y luego cout n. Sabemos que 2 a la n es lo mismo que 2 por 2 por 2 por 2 n veces. Entonces lo que podemos hacer es literalmente multiplicar el 2 n veces. ¿Cómo hacemos eso? Con un ciclo for, ¿no? Creamos un long respuesta igual a 1 y vamos simplemente respuesta va a ser igual a respuesta por 2. Entonces vamos a multiplicar por 2 n veces. Estamos de acuerdo que esa es la forma como tradicional, ¿no? Y pues podemos ver pues aquí qué pasa cuando lo elevamos por ejemplo a la 3. Entonces 2 a la 3
pues... Ah, se borró mi código. No, no, por eso... Bueno, da igual. 2 a la 3 pues les va a dar 8. Y... Así. Pero pues... ¿qué pasa si intentan hacer un número como 100? Pues lo que va a pasar es que no lo van a poder guardar. Porque no cabe. Ahorita vamos a ver. Entonces vamos a ver 2 a la 3. Nos da 8. Y pues podemos seguir probándolo. 2 a la 4. Pues nos va a dar 16. Entonces, compilando. 16. 2 a la 5. Si lo corremos, nos da 32 y así. Pero ¿qué pasa cuando probamos un número como más allá de los límites? Por ejemplo, 64. Que es 2 a la 64 ya no cabe en un long long. Ya no cabe en un long long. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que nos empieza a dar como números divertidos, ¿no? Aquí nos dio 0. Pero ¿por qué 0, no? Si, por ejemplo, probamos 63, si estamos usando un Signet. Digo, 63, por ejemplo. Aquí que estamos usando un signiado. Pues vamos a dar cuenta que nos va a dar un negativo. Y así. Entonces empiezan a pasar cosas muy divertidas cuando intentamos calcular una respuesta muchísimo más grandota, ¿no? De la que podemos. De hecho, y eso se le llama integer overflow o sobrepase como del entero o algo así. Entonces, pues, ¿cómo podemos hacer eso? Si supongamos que nos están pidiendo la respuesta módulo 10 a la 9 más 7. Entonces nos lo están pidiendo módulo 10 a la 9 más 7. Para eso, pues voy a crear una variable llamada mod. Que esta simplemente nos va a guardar el... Nos va a guardar el 10 a la 9 más 7, ¿no? 10 a la 9 más 7. Entonces, módulo es igual a 10 a la 9 más 7. Y nos están pidiendo la respuesta 10 a la 9 más 7. Pues recordemos un poquito de lo que vimos de aritmética modular, ¿no? Vimos, en este caso estamos haciendo multiplicaciones. Vimos que en vez de multiplicar como que todo de golpe, podemos hacer módulo a las divisiones y no nos afecta en nada. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa que aquí vamos a hacer módulo y no va a pasar nada. O sea, la respuesta que nos dé va a ser la misma como si hubiéramos hecho toda la multiplicación de golpe y al final hubiéramos hecho el módulo. Hasta el final, final. Pero ahora, pues nos lo va a dar módulo. Entonces, 2 a la 64 módulo 10 a la 9 más 7, pues ese es el número. Y sí, entonces, pues esto es lo chido. Que básicamente, como que en cualquier lugar donde si nuestra forma tenía una multiplicación en lugar, podemos rodear entre paréntesis y ponerle módulo y ya estamos. Si tenía una suma, podemos ponerle paréntesis, módulo y ya estamos. Si era una resta, paréntesis, módulo y ya estamos. Una y así. Entonces, pues podemos hacerlo paréntesis, módulo, módulo, módulo y somos felices. Ya no tenemos que preocuparnos por porque se nos vaya a pasar de un int o de un long long o de así. Solo con que nuestro módulo, solo con que estemos haciendo módulo por cada suma o resta o multiplicación que estemos haciendo en nuestra respuesta, con eso basta para que al final nuestro número sea módulo. ¿Ok? Algo así. Algo importante de este tipo de cosas es que luego la gente puede llegar a olvidarse de poner un módulo en una sola operación y eso ya hace que ya no funcione. Así que hay que tener cuidado con eso. Pero sí, Oye, Héctor, ahí también podríamos poner ¿Dónde? podríamos poner R módulo por 2 módulo y eso Sí, módulo y sería lo mismo, ¿no? sí, podemos hacer esto. Claro que sí. R módulo por 2. Si quieres que se vea más similar a lo que tenemos escrito ya, por 2 módulo, módulo. Podemos reescribirlo así. Y va a ser lo mismo. Miren, el mismo numerito. Entonces, sí, podemos reescribirlo así.
Solo que no es necesario, ¿por qué? Porque como siempre estamos manteniendo R módulo, entonces sabemos que R no va a cambiar aquí, ¿no? Como siempre estamos manteniendo R por debajo del módulo, sabemos que R módulo va a ser R. O sea, esto siempre va a ser R. ¿Por qué? Porque R nunca se va a poder nunca va a ser más grande que el módulo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y el 2 definitivamente, 2 módulo 10 a la 9 más 7 siempre va a ser 2. Entonces, con eso en mente, pues ya podemos empezar a resolver ese tipo de problemas. Mientras podamos sacar una fórmula con multiplicaciones, sumas y restas, podemos hacer esto perfectamente. Ahora, la cosa divertida de esto es que, repito, si su fórmula está mal, pues sí, les va a dar mal, porque las posibilidades de que la tienen como que a una fórmula incorrecta y que dé bien para todos los casos, mientras que no son cero, son prácticamente cero. Y pues sí, ese es el tema. Lo del truco de módulos solo es un truco para poder ver que puedas sacar una fórmula matemática para resolver problemas que tu fórmula sea correcta para números muy grandotes y que pueda corre en tiempo, en complejidad correcta. Solo unos cuantos detalles. La división no, o sea, esto de aquí, esto ya no es legal. No se puede hacer esto. Hay un truco para dividir con esos temas, pero yo creo que ese lo podemos ver más adelante porque sí es un tema interesante. Básicamente es un tema que se llama como inverso multiplicativo modular, que pues lo que te permite es dividir bajo un módulo. Y lo que se tendría que hacer es que si quieren dividir, por ejemplo, entre b, así, pues en vez de hacer como entre b, lo multiplican por el inverso de b. Similar a como si quieren hacer, por ejemplo, 10 entre 2, lo que pueden hacer en vez de hacer 10 entre 2, pueden hacer 10 por el inverso de 2. Y el inverso de 2, así normal, sin módulos, pues es un medio. Entonces, pues sí, se puede usar un inverso modular. Y ya para los que estén más animados a ver si quieren investigarlo ustedes pues, también, pues... O bueno, ¿saben qué? Creo que realmente no hay problema con que se las diga. Ya ahorita. Ok. Para dividir no se puede hacer así directo, ¿ok? ¿Por qué no se puede hacer? Porque no les va a dar. Si no me creen que no les va a dar, simplemente hagan un par de casitos y van a ver cómo no funciona, ¿ok? Porque a diferencia de la suma, la resta y la multiplicación, en la que como que podíamos factorizar y eliminar los múltiplos, en la división no sucede así. Les va a quedar como dividiendo el múltiplo y al estar dividiendo no se sabe cómo va a afectar al cociente o al residuo. O sea, sí lo afecta. Entonces, para eso, lo que ustedes pueden hacer es percatarse de que existe una idea que se llama el inverso multiplicativo. ¿Y a qué me refiero con el inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo de A, que lo puedo escribir así como inverso de A, es un número que al ser multiplicado por A nos dé 1. Entonces vamos a ver el inverso para números tradicionales, sin módulo y sin nada, ¿no? El inverso de A, ¿alguien me puede decir qué es? O sea, que A, ¿por qué número nos da 1? A, ¿por qué número nos da 1? ¿Tenemos un número? 1 entre A. Así es, 1 entre A. ¿Por qué? Porque pues si hacemos esta multiplicación, nos va a quedar A entre A. ¿Qué es esto? Es 1, ¿no?
Entonces, esta es la idea del inverso multiplicativo de un número. Y de hecho, dividir de dicha forma es lo mismo que multiplicar por el inverso. Como dividir es la operación inversa a multiplicar, entonces si multiplicas por el inverso es como hacer la operación inversa. Entonces, básicamente, A entre B es lo mismo que A por el inverso de B. Que es lo que es A por 1 entre B. Y pues si hacemos la multiplicación nos queda entre B, entonces tiene sentido. Lo mismo vamos a hacer el mismo truco aquí en matemáticas modulares. ¿Y a qué me refiero con el mismo truco? El mismo truco de que vamos a buscar un número A que multiplicado por ese mismo número. Entonces, si hacemos A por el inverso de A, esto nos dé 1. Pero la diferencia es que este no es un inverso normal. Este es el inverso modular de A. Entonces, inverso modular. Y es un número tal que A por el inverso modular de A nos dé 1. Y el inverso modular es diferente dependiendo de cuál sea nuestro módulo. O sea, para módulo 5 es diferente, para módulo 7 va a ser diferente, para módulo 13 va a ser diferente y así. Entonces, pues, esta idea de hacer A por el inverso modular de A, tal que nos dé 1, está chida. ¿Por qué? Porque si tenemos A entre B, módulo mod, esto, y aquí sí se cumple, va a ser igual a A por el inverso modular de B. Esto sí se cumple. Esto de aquí. A entre B a un módulo es lo mismo que A por el inverso modular de B, módulo. Y como nosotros ya sabemos cómo multiplicar, bueno, y más aún, A por B por el inverso modular de B módulo mod también cumple. Que eso es aún más poderoso. Entonces, estas dos cosas poderosas lo que nos permiten es que podemos dividir. O sea, podemos hacer el problema con divisiones. Solo que en vez de hacer divisiones es multiplicar por el inverso modular. Y ustedes se preguntarán, ok, ¿qué número A multiplicado por B nos da... Bueno, ¿qué número A multiplicado por el inverso modular de A nos da 1? O sea, ¿cuál es el inverso modular? ¿Cuál es el inverso modular de A? Ok. Por ejemplo, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Estamos trabajando a módulo 5. ¿Cuál es el inverso modular del 2? Módulo 5. Pues aquí lo que podemos hacer es literalmente buscarlo a mano. 2 por 1, no, no lo es. 2 por 2, no, no lo es. 2 por 3, sí. El inverso modular de 2, módulo 5, es 3. ¿Por qué? Porque 2 por 3, módulo 5, esto es igual a 6, módulo 5. Y 6, módulo 5 es igual a 1. Entonces, esto es igual a 6, módulo 5, que es igual a 1. Pero claro, como que probarlo a mano, o sea, una forma de encontrar un inverso modular, pues estás haciendo un for, una búsqueda lineal, tal cual, viendo, a ver, por 1 nos da 1, no, por 2 nos da 1, no, por 3 nos da 1, no, por 4 nos da 1, no, por 5 nos da 1, no. Como vimos en el tema pasado de búsquedas lineales, pero vamos a hacer una búsqueda lineal aquí para encontrar el inverso modular. Pero eso es muy lento, porque en el peor de los casos, vamos a tener que buscar todos los números entre 0 y módulo menos 1. Entonces, eso es muy lento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta a lo que podemos hacer es una cosa llamada matemáticas. Entonces, pues, bueno, obviamente son mates, ¿no? Porque todo esto hasta ahorita han sido mates, pero lo que podemos utilizar es un teorema. Un teorema por un matemático muy famoso que se llama el pequeño teorema de Fermat. Que el pequeño teorema de Fermat lo que nos dice es que
A por A. A por A. A la elevado. A la primo menos 1. Esto va a ser igual que A. Módulo P de todo. A ambos lados módulo P. O sea, lo que esto nos dice, básicamente, es que A multiplicado por A a la primo menos 1 es igual a A cuando le sacamos módulo a ambos lados. Módulo P. Donde P es primo. P tiene que ser primo para eso. Entonces, pues de esta idea podemos ver que si esto es cierto, entonces A por A a la primo menos 2 va a ser igual a 1 módulo P. Porque es como si hubiéramos quitado una A de aquí y una A de acá. Entonces, si nuestro módulo es primo, entonces el inverso modular del número, entonces el inverso modular de A va a ser A a la primo menos 2. Eso es lo que nos dice el pequeño teorema de Fermat. Que básicamente esto no, es lo que nos permite dividir. Entonces, si por ejemplo en alguna fórmula matemática queremos calcular cuánto es A entre B, todo esto, módulo P, donde B divide A, entonces esto va a ser lo mismo que A multiplicado por B a la primo menos 2 módulo P. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, o sea, esto sale de un teorema que ahorita no vamos a demostrar porque creo que eso no es el motivo de la clase del día de hoy. Porque ahorita no estamos viendo mucho de teoría de números, estamos viendo solo lo suficiente para poder resolver ese tipo de problemas. Pero bueno, entonces esto se cumple. Esto de aquí cumple a esto de aquí. Y eso está chido porque nos permite hacer la división que antes que no podemos hacerla directamente. Entonces, podemos meter esa fórmula. Entonces, básicamente, si queremos sacar A entre B, podemos simplemente hacer A por el inverso de B. ¿Y cómo se ve? Entonces, vamos a ver un poquito de cómo se ve eso. Entonces, pues supongamos que queremos sacar el inverso de B. Entonces, para eso sería como una función. Long. Esta función se encarga de sacar el inverso. Ahora, aquí viene otra de las cosas por las cuales este tema de división es un poco interesante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? Lo que tenemos que hacer es elevar n a la p menos 2, ¿no? Al módulo menos 2. ¿Cómo hacemos eso normalmente? Con un for, ¿no? Hacemos un i más, ¿no? Entonces hacemos un for así tradicional y le vamos sumando a... Le vamos haciendo la multiplicación, ¿no? R por igual n y r módulo igual módulo. Y esto lo elevamos hasta ¿qué? Hasta módulo menos 2, porque queremos elevar n a la módulo menos 2. Entonces,
Ese sería el código de un inverso multiplicativo. Bueno, y al final regresa R. ¿Ok? Pero esto tiene un problema, chicos. ¿Alguien me puede decir cuál es la complejidad de este inverso? ¿Cuántas operaciones va a hacer esto? ¿O de qué es la complejidad de este código de aquí? De esta función. Es ¿Cuántas n, operaciones? ¿no? ¿N? ¿Seguro que N? ¿Esa N? Bueno, es módulo menos 2, pero dije n nomás, por linealidad. Sí. Bueno, más o menos. Sí, es O de módulo, ¿no? O sea, podemos poner -2, pero el -2 no es necesario. Es O de mod. ¿Y cuánto es módulo? 10 a la 9 más 7, ¿no? Y no sé si recuerdan que yo les llevo diciendo muchas veces que el límite de una computadora, más o menos, es por ahí de 10 a la 8. Y luego les dije además que los módulos son operaciones lentas, entonces si hacen muchos módulos les va a dar delay y pues peor aún, o sea, aquí tenemos 10 a la 9 módulos, o sea, va a tardar muchísimo más que un segundo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Calcular un inverso nos toma más de un segundo. Pero no se preocupen, chicos, hay una forma de cómo calcular inversos más rápido. Y es una forma bastante interesante. Nosotros lo que queremos calcular es n a la x rápidamente, ¿no? Ahorita esto se lo hacemos en O de X, ¿no? En complejidad O de X. Pero yo les voy a enseñar una nueva cosa divertida que se llama exponenciación binaria. ¿Y cómo funciona? Queremos calcular n a la x, ¿ok? Queremos calcular n a la x. Pues podemos ver que esto va a ser lo mismo que n a la x entre 2 por n a la x entre 2. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo que n a la x es lo mismo que n a la x medios por n a la x medios? Sí, Sí, por ley de los exponentes. Cuando multiplicamos, se suman los exponentes. Entonces es x sobre 2 más x sobre 2, que nos da n entre x. Entonces, si por ejemplo quisiéramos calcular n a la 8, podemos calcular n a la 4, ¿no? Y luego, lo que nos dé n a la 4, lo elevamos al cuadrado. Y así tenemos n a la 8. Bastante interesante. Y si queremos calcular n a la 4, pues nos basta con calcular n al cuadrado y esto elevarlo al cuadrado, ¿no? Y n al cuadrado, pues va a ser n y esto a la 1 al cuadrado. Y n a la 1, pues esto es fácil de calcular, nomás es n, ¿no? Entonces, si se fijan, nomás hicimos como que 3 multiplicaciones en vez de las 8 que teníamos que hacer, ¿no? ¿Sí se fijaron de eso? Si quisiéramos calcular, por ejemplo, n a la 16, esto va a ser lo mismo que n a la 8 al cuadrado, por lo que podemos calcular n a la 8, que esto va a ser n a la 4 al cuadrado. Podemos calcular n a la 4 como n al cuadrado y elevarlo al cuadrado. Y n a la 2 es n a la 1 al cuadrado. Y n a la 1, pues esto ya simplemente sabemos que es n. No hay necesidad de hacer operaciones, nada. Pero, si se fijan, no hicimos 16 operaciones. Utilizamos muchísimas menos, ¿no?
Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, último ejemplo, n a la 30, pues podemos ver que esto es n a la 15 al cuadrado. Si queremos calcular n a la 15, en este caso 15 es impar, entonces pues lo que podemos hacer es n a la 7 al cuadrado, que eso es 15 entre 2 redondeado hacia abajo, que 15 entre 2 nos da 7.5, lo redondeamos hacia abajo nos da 7, entonces es n a la 7 al cuadrado. Esto nos va a dar n a la 14, nos va a faltar una n, entonces podemos multiplicarlo por n. Y n a la 7 va a ser n a la 3 por n. Y n a la 3 va a ser n a la 1 al cuadrado por n. Y finalmente n a la 1 es n. Y si se fijan, aquí en vez de utilizar 30... un for que recorre 30, que hace 30 veces, multiplica 30 veces por n, solo hicimos 1, 2, 3, 4, 5 cuentas, ¿no? ¿Sí se fijan de eso? Y en general, como que ¿cuántas cuentas hace este código, este algoritmo? Si se fijan. ¿Qué? Si se fijan, este algoritmo, ¿qué es lo que está haciendo? Está calculándolo para 30, luego para 30 entre 2, luego para 30 entre 4, luego para 30 entre 8, y así hasta que eventualmente, pues de tanto dividir entre 2 nos quede 1, ¿no? Entonces, lo va a hacer tantas veces como 30 se pueda dividir entre 2. Y no sé si recuerdan, no sé si vieron la clase de la semana pasada, pero ¿cómo podemos saber cuántas veces podemos dividir un número entre 2 antes de que sea 1? Pues la respuesta es con el logaritmo. O sea, logaritmo base 2 de n, lo podemos redondeado hacia techo, lo podemos interpretar como ¿cuántas veces podemos dividir un número entre 2 antes de que sea 1? ¿Y esto por qué? Porque estamos preguntando 2, n entre 2 a la x es igual a 1, ¿cuánto vale x? Y con un despeje pues nos damos cuenta que n es igual a 2 a la x, y por lo tanto log 2 de n es igual a x. Esto es un despeje. Entonces, como que si se fijan, vamos a calcular en este ejemplo, vamos a calcular a la x para log 2 de n, x diferentes. Entonces, como estamos calculando a la x para log base 2 de n, x diferentes, pues este algoritmo tiene complejidad de logaritmo base 2 del exponente. O sea, donde es a la exponente, ¿no? Y si se fijan, eso está muy chido, ¿no? ¿Sí? ¿Sí entendieron cómo funciona la exponenciación binaria? Creo que sí. Sí, o sea, es un tema como complicadito. Así, o sea, después de ten teorema de Fermat y ahora ten exponenciación binaria, sí está medio como hard. Pero bueno, el chiste de la exponenciación binaria es que se aprovecha de que el hecho de que a a la x es lo mismo que a a la x entre 2 al cuadrado. Ese es el chiste de la exponenciación binaria. Entonces, pues simplemente hace x entre 4 después, y luego a la x entre 8, luego a x entre 16, y así hasta que eventualmente es a sobre 1. Que esto pues ya sabemos que es a por definición. Para que quede más claro, tal vez merece la pena ver cómo implementar esto. Exponenciación binaria. Vamos a elevar a la b. Vamos a calcular a la b. Entonces, pues para esto vamos a hacer como que los casos fáciles.
Si B es igual a 1, entonces simplemente esa es la respuesta, ¿no? Si B es igual a 0, es 1, ¿no? Porque A a la 0 es 1 y A a la 1 es A, ¿no? Esos dos estamos de acuerdo, ¿no? Con estos dos, ¿sí? Ah, sí. Ok, entonces, ahora recordemos esta parte de aquí. A a la X, que en este caso sería A a la B, va a ser igual a la B entre 2 al cuadrado. Entonces, para eso vamos a calcular a la B entre 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues tenemos una función que ya lo hace por nosotros, ¿no? Que es exponenciación binaria. Esa de aquí. Esa función de aquí ya nos calcula, asumiendo que ya está bien hecha, pues nos puede calcular a la B entre 2, ¿no? Sin problemas. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cuánto vale esto. Si están de acuerdo con esta línea de aquí, que es recursión. Sí. Ok. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que sigue? Elevarlo al cuadrado, ¿no? Para como que cancelar este entre 2 de acá. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo podemos hacer con una multiplicación. Entonces eso sería como mitad por mitad. Eso es mitad al cuadrado, ¿no? Sí. Entonces ya tenemos aquí, en cuadrado, por así decirlo, ya tenemos a Ah, ya. elevado. O sea, ya tenemos a la b. Y una última cosa que puede faltar es que si b fuera impar, recordemos que, por ejemplo, digamos que b es 30. Entonces aquí nos va a llamar, digo 30, perdón, supongamos que b era 15. Entonces esto nos va a dar ¿cuánto? 15 entre 2 nos da 7.5, pero eso se reduce a 7. Y eso pues básicamente va a ser como a la 14 y nos va a faltar 1. Entonces para eso hacemos cuadrado, o sea, como respuesta. No, me voy a cambiar el nombre. La respuesta simplemente la multiplicamos por b. Así. Eso sí es impar, porque cuando va a ser impar, como que nos va a faltar un punto 5. Y ya regresamos respuesta. Entonces, este es el chiste de exponenciación binaria. Y se fijan cómo vamos dividiendo b entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. De la misma forma que íbamos dividiendo en la búsqueda binaria un rango entre 2, entre 2, entre 2 y entre 2, pues esta tiene complejidad logaritmo base 2 de b. Logaritmo de b tiene complejidad. Y si recordamos, logaritmo de b para 10 a la 9 más 7 es más o menos 32. Entonces, pues, vuela esto. Y pues vamos a, por ejemplo, si quieren probar que esto funciona con unos ejemplos. Por ejemplo, podemos hacer exponenciación binaria de 2 a la 5. Exponenciación binaria de 2 a la 5. Y podemos hacer exponenciación binaria de, por ejemplo, 3 a la 3. Y de 10 a la 4. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Entonces, pues lo ejecutamos. Yo no returné esto, ok. Vamos a recargar. Eh, Ahora sí. Entonces, corremos este código de aquí. Y tuve un error de implementación. Y el error de implementación estaba aquí, de compilación. Esto eran apuntes. Entonces, pues vamos a volver a correrlo. Y módulo no fue definido.
Ahora sí. Entonces, 2 a la 5. 2 a la 5 no es 80, pero me dijo que es 80. Ah, ¿dónde está el error? Bueno, 3 a la 3 me lo calculó correctamente. Y 10 a la 4 también lo calculó correctamente. Pero este se equivocó. Ah, ya vi el error. ¿Alguien ve el error aquí? Bueno, si no vieron el error, es que este no era un B, sino que tenía que ser una A. Jeje. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo aquí es que A a la 15 es lo mismo que A a la 7 por A a la 7 y luego por A. Pero yo en vez de escribir aquí una A, escribí una B. Entonces aquí se cambia por A, ¿no? Y volvemos a correrlo. Y ahora sí, 32, 27 y 1000. Que si se fijan, 2 a la 5 es 32, sí. 3 a la 3 es 27, sí. 10 a la 4 es 10.000, sí. Y pues sí, entonces así funciona. El chiste de exponenciación binaria es esto, que parte del problema en mitades. Y finalmente, lo último que falta es hacer que funcione con módulos. O sea, si esto lo estamos haciendo para un problema de 10 a la 9 más 7, por ejemplo. Entonces, pues yo lo que recomiendo es que lo creen como global. Y pues simplemente es meter módulos donde haga falta. Aquí un módulo. Aquí un módulo. Porque aquí estamos haciendo una multiplicación. Y finalmente, aquí un módulo. Porque aquí también estamos haciendo una multiplicación. Y ahora podemos ver cuánto es 2 a la 64. Bueno, a la 63. Ok, si se fijan, ese número de aquí es el mismo que nos daba con el ciclo for. Solo metimos módulos. Metimos módulos en donde podrías darnos un número grande, ¿no? Aquí por si acaso, realmente no es necesario. Aquí porque estamos haciendo una multiplicación, entonces podemos hacer módulo. Y aquí porque estamos haciendo otra multiplicación, entonces necesitamos hacer módulo. Y finalmente, lo que se estaba esperando, 4 entre 2. Vamos a calcular. 4 entre 2 es 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es lo mismo que 4 por el inverso de 2. Que el inverso de 2 les dije que es 2 elevado a la módulo menos 2. Así. Entonces, pues, vamos a ver si esto nos da 2. Y no, porque estas notas que escribí aquí obviamente no van a compilar. Jeje. Entonces, ahora sí. Vamos a ver si esto nos da 2. Y no lo dio. ¿Por qué no lo dio? Porque, como siempre les digo, después de hacer si les falta un solo módulo en algún lugar, se puede romper el código. Entonces, aquí estoy haciendo la multiplicación, por lo tanto tengo que hacer un módulo. Y ahora sí, Dios. Para que vean lo importante que es un solo módulo que se les olvida hacer en algún solo lugar y ya no da la respuesta. Por ejemplo, probablemente si borro este módulo, no estoy seguro si vaya a dar o no. Tal vez sí, tal vez no. Si da. Si borro este, probablemente no. Aquí no. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de que tener módulos en todos los lugares donde importe en este tipo de problemas. Pero ya, básicamente ese es como que el chiste. Entonces, 4 A entre B módulo P es lo mismo que A por B a la primo menos 2 módulo P. Y como eso es una multiplicación, el punto 3 también aplica aquí. Entonces aquí pueden meter más módulos. Ya. Pero esto de que el inverso es P menos 2
Es el pequeño teorema de Fermat, que si quieren ver una demostración pueden googlearlo, o si ustedes quieren demostrarlo de ejercicio para ustedes mismos, pues pueden hacerlo. Pero sí, básicamente ahora cualquier fórmula que tenga multiplicaciones, sumas y restas y divisiones, si su fórmula ocupa eso, pues ya pueden hacerlo. Para problemas de ese estilo. Y realmente eso es todo. La única cosa que sí tienen que tener cuidado es que lo más grande que pueden tener un número al mismo tiempo es p cuadrada. Por esta multiplicación de aquí. Que esto puede ser p por p en el peor de los casos. Y aquí tener p cuadrada en un instante. Que luego se reduce a menor que p por el último módulo. Pero por un instante sí van a tener p cuadrada. Entonces les recomiendo usar long para estos problemas. Si el módulo es 10 a la 9 más 7. ¿Y por qué el módulo 10 a la 9 más 7 es el módulo como más utilizado? Es porque es un primo muy grandote. Es un primo muy grandote. Es un primo muy grandote. Por eso es muy utilizado en ciencias de la computación. 10 a la 9 más 7 es un primo muy grandote. Que su cuadrado cabe en un long y este cabe en un int normal. Por eso este es como que el que utilizado en casi todos los problemas. Es primo. Y ya, eso es todo. ¿Tiene alguna duda en general? Desde cualquiera, de todo lo que vimos de los tipos de shorts, ints y longs, hasta por qué utilizamos módulo y cómo utilizar módulo. ¿Podrías poner el código un momento? Porque creo que me confundí en algo. Sí. ¿De qué parte? ¿De la exponenciación binaria o de qué? No, en cuando lo estábamos calculando, porque se supone que ahí estamos calculando el inverso de 2, ¿verdad? Sí, aquí. Mira. En lo de no me acuerdo por qué es módulo -2 en eso. No sé por qué, Ah, no me acuerdo, pero... bueno. Acá Ah, ya. es P, solo que le cambié el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Y ya entendí entonces. ok. Y esto viene de un teorema que básicamente nos dice que 2 a la P menos 2 es el inverso. Siempre y Sí, cuando P sea confundí prima. P con mod. Sí, 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 sí. sí, ya entendí. Si quieres, podemos renombrar para que haya congruencia entre lo que es el código y lo que está escrito acá. Sí, mod solo era una variable que vale P. O sea, solo le había cambiado el nombre de la Sí, variable. Ujú. Entonces, pues así. ok, muchas gracias. Sí. Y pues esto es todo. Realmente, no me acuerdo quién me pidió que viéramos ese tema. Pero ese tema no es tan... ¿Cuál es la palabra que busco? No es como un tema como tal, solo es una herramienta para poder resolver problemas. Lo chido, o sea, lo que realmente solo es como saber estas cuatro cositas de aquí. Solo saber estas cuatro cositas de aquí. Bueno, y más exponenciación binaria. Y con esas cuatro cositas de aquí, pues ya lo difícil es sacar la fórmula, ¿no? Casi siempre lo difícil del problema va a ser sacar la fórmula. Esto solo es como un pequeño paso extra para poder hacer fórmulas grandotas y así, sin problemas. Y también es utilizado en hashes porque algunos hashes son expresados como fórmulas matemáticas que si las dejaras correr da números muy grandotes. Pero así, fui yo, ok. Pero así con esto pues ya da números más chiquitos. O sea, bueno, puede caber en un long. Y sirve para hashes por eso. Y los hashes son muy útiles porque son que un hash básicamente lo que es que agarras un dato y lo conviertes en otro tipo de dato. Por ejemplo, agarras un texto y lo conviertes en un número. Y lo chido de eso es que puedes agarrar una contraseña y convertirlo en un número. O puedes agarrar un texto y convertirlo en un número y meterlo en un arreglo y cosas así. Son divertidos los hashes. Eso tiene muchísimos usos, son muy importantes. Pero bueno,
El chiste de todo esto fue simplemente este de aquí. Saber estas 4 cositas. Entonces, en cualquier lugar donde tengas una suma, lo rodeas de paréntesis y le pones un módulo P. Donde tengas una multiplicación, lo rodeas de paréntesis y le pones módulo P. Donde tengas una división, lo rodeas de paréntesis y le pones módulo P y cambias el entre P por un inverso. Por esta parte de aquí. Y ya, eso es todo para este tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, un problema, para los que ya saben cómo hacer problemas de conteo, pues literalmente puedes calcular los factoriales con la fórmula de 1 por 2 por 3 por 4 por 5. O sea, factorial de n es igual a 1 por 2 por 3 así. Y hacer módulos. Entonces, por ejemplo, si quieres calcular el arreglo de factoriales para calcular combinaciones, pues simplemente es hacer al inicio un precómputo de los factoriales. Supongamos que los límites de nuestro problema es hasta 1000. Entonces, pues simplemente, como que de forma tradicional y sin módulos, sería algo del estilo de factorial de i es igual a i por factorial de i menos 1, donde factorial de 0 por definición es 1 y porque tiene sentido también. Y sería así. Y si quieres calcular, por ejemplo, eso es por n elige k. Que esto lo vamos a ver en clases posteriores para los que ahorita no sepan de qué estoy hablando. Ahorita lo estoy diciendo para los que ya saben de este tema. Pues saben que esto es factorial de n entre factorial de k entre factorial de n menos k. Pero pues como también han de saber, factorial de 20, factorial de 30 ya son números muy, muy gigantes. Entonces, pues para eso se los van a pedir con el módulo. Y pues lo que pueden hacer es empezar a poner módulos. Aquí, calculan los factoriales con el módulo. Bueno, P. Es igual a 10 a la 9 más 7. Que por cierto, esta E de aquí es como de 10 a la 9 más 7. Es notación científica. Y pues pueden hacer esto. Luego pueden tener un arreglo de inversos. Así es como a mí me gusta hacerlo. Un arreglo que tenga el inverso de i. Bueno, inversos de i va a ser el inverso del factorial de i. Que pues eso lo podemos hacer literalmente así. Inverso de i es igual al código que teníamos antes. Bin expresión binaria. ¿De qué? De factorial de i por p menos 2. Entonces pueden hacer esto. Y al final, sí que para calcular esta fórmula de aquí, pues lo único que necesitan hacer es como respuesta, digamos. Va a ser igual a factorial de n. Y luego res va a ser igual a factorial. Bueno, o sea, a respuesta, que es lo que ya llevamos. Multiplicado por el inverso de i. Por el inverso de k. Porque estamos dividiendo aquí. Estamos dividiendo entre factorial de k. Entonces multiplicamos por el inverso de k. Y sacamos módulo. No olviden sacar módulo cada que hagan cualquier operacióncita. Y luego vamos a dividir por el factorial de n menos k. Entonces, pues, multiplicamos por el inverso de n menos k. Y ya. Por ejemplo, así se puede calcular con módulos n en k. Para números muy grandotes. Súper rápido. Con un solo for. Y eso es todo. O sea, esto es un ejemplo de un problema que donde lo difícil, por ejemplo, sería sacar esta formulita de aquí. Pero, o sea, lo difícil es sacar esa fórmula, pero ya lo demás no es tan difícil. Solo es saber cómo hacer matemáticas modulares. Aritmética modular. Que es básicamente mete mod en todos lados. Y usa inversos cuando dividas. Y ya.
Hay una forma de sacar inversos modulares cuando P no sea prima, pero para eso sí yo ya no me voy a meter adentro porque casi siempre P es prima. Y si P no es prima es porque son gachos, no es el problema. Si tú estás haciendo tu propio hash, vas a elegir una P prima porque es más fácil. Y si no, pues lo que puedes hacer es buscar el pequeño teorema de Fermat y leerlo, porque ahí viene explicado para cosas no primas y así, si les interesa. Pero bueno, el resumen es esto. El resumen es que básicamente lo único que necesitamos es saber esas 4 cositas de aquí y lo difícil es sacar la fórmula. O lo interesante. Eso solo es un paso extra para resolver problemas. Y cuando no piden módulo, simplemente revisen. Si no piden módulo, revisen que quepa en long, long, en int o en short. Y ya, eso es todo. Y de hecho, pequeño life hack. Hay algunos problemas en los que no les van a pedir que saquen módulo. Pero si saben que en un paso intermedio su respuesta se va a hacer muy grandota. Y, por ejemplo, por muchas multiplicaciones y luego se va a hacer muy chiquita, por ejemplo, por muchas divisiones, que es en el caso de NLGenK, pueden hacer matemática modular aunque no les pidan módulo, siempre y cuando su módulo sea más grande de lo que la respuesta puede ser. Al final de todo. Pero bueno, eso es un pequeño truquito. Que también es útil, ¿no? Por ejemplo. Eso ya no es como tanto. Eso ya puede ser incluso más allá de programación competitiva. Porque casi siempre es en programación competitiva donde les fuerzan a usar un módulo. Pero pues en ejemplos de la vida real puede que quieran calcular algo por algún motivo que crezca muy grande en un paso intermedio y luego crezca muy chiquito por muchas divisiones o lo que sea. Entonces pueden usar matemática modular para manejar eso. Mientras su módulo sea más grande que lo que la respuesta al final puede ser. Todo bien. Y eso es todo por hoy. Ya acabamos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran? Si no, para ya acabar. No, pues muchas gracias, Héctor. Ok, pues si ya no hay nada más, pues eso es todo por hoy. Básicamente vimos pues por qué hay ints, por qué hay shorts, por qué hay long longs, porque a veces usamos uno de esos, que por ejemplo en Java creo que es int32, int64 y int16, así se escribe. Y cuándo usar cuál. Y luego en algunos casos extras pues hay que usar módulos, entonces pues simplemente le metemos módulo y ya. Ahora sí, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.